Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor que nos permite estar en este lugar y traer una vez más de su palabra, como ya se ha orado, ¿verdad? Esperando que sea de bendición, de edificación y que sobre todo me use como instrumento suyo, si le place, para bendecir a su pueblo. El mensaje de hoy está basado en lo que dice el libro de Génesis, capítulo 22. Leímos algunos versículos en el devocional, pero quiero leer nuevamente el pasaje íntegro desde el verso 1 hasta el 18. Génesis 22, del verso 1 hasta el 18. Dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Esta tarde ya, voy a estar hablando bajo el tema ¿cómo responder a la prueba de nuestra fe? ¿Cómo responder a la prueba de nuestra fe? Estoy seguro que si
ahora mismo nos dan un examen a cada uno de nosotros de quizás un temario de segundo, cuarto de primaria, pues la mayoría tendríamos muy buenas calificaciones, ¿verdad que sí? Puesto que ya hemos pasado por esos niveles y conocemos los aspectos básicos de lo que se enseña en esos niveles. Sin embargo, estoy seguro que también la mayoría de nosotros, cuando estábamos en esos niveles y tomamos quizás esos exámenes, en algunos casos nos fue un tanto difícil. Quizás algunos sudamos un poco, algunos quizás hasta reprobamos algunos de esos exámenes cuando nos tocó, ¿verdad?, en aquel momento hacerlo mientras cursábamos esos niveles. Tampoco podemos comparar, ¿verdad?, un examen de un nivel, por así decirlo, de primaria a un examen de un nivel de secundaria. Son preguntas diferentes precisamente por el nivel en el que se está cursando, el nivel al cual se está dando la prueba para pasar al siguiente nivel. A nadie tampoco se le ocurre darle un examen de álgebra a un niño de segundo de primaria, pero mucho menos darle un examen de la tabla del 2 a un universitario. Las pruebas, los exámenes van a depender del nivel en el que nos encontremos. Y asimismo, hermanos, sucede con nuestra fe y asimismo sucede con las pruebas a las cuales nos enfrentamos. Dios, a través de las pruebas, quiere llevarnos a un nivel distinto del cual nos encontramos actualmente. Y así como es el nivel al cual Dios nos quiere llevar, pues asimismo va a ser el nivel de dificultad de la prueba a la cual seremos sometidos. Nosotros tenemos que entender que hay una diferencia, y hace poco estuvimos hablando, y en varias ocasiones hemos hablado sobre la diferencia entre las pruebas y las tentaciones, ¿verdad? Y en resumen, hemos visto que las tentaciones son aquellas cosas que nos incitan al pecado, aquellas cosas que tienen el propósito de apartarnos de Dios, que es provocada por el maligno y también por el pecado que mora en nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que juntamente con la tentación, Dios nos da la salida para que podamos soportar. Por el otro lado, cuando hablamos de las pruebas, pues estas son permitidas o producidas por Dios para, como hablamos, fortalecer nuestra fe, forjar nuestro carácter. Y la palabra nos dice que Dios no nos pone pruebas más allá de las que Él sabe que podemos pasar con buenas calificaciones. Entendiendo esto, debemos entonces dejar de preguntarnos el por qué cuando nos encontramos en medio de una prueba. Más bien debiéramos pensar que no se trata de que quizás hemos hecho algo malo o que Dios quiere castigarnos a través de las pruebas, sino deberíamos mejor preguntarnos ¿para qué es la prueba? ¿A qué nivel Dios quiere llevarme a través de este proceso que estoy pasando? Dice el Salmo 11:5 que Jehová prueba al justo. Pero también dice Romanos 5 que debemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que esa tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Pero también el mismo Romanos en el capítulo 8, verso 24, nos dice que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y sigue diciendo, pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Y esto está muy relacionado precisamente con la definición de fe que vemos que nos dice también la palabra en Hebreos 11:1, que la fe no es más que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también la palabra nos habla en 1 de Pedro 1:7, diciendo que la fe es más preciosa que el oro, y que el oro, siendo un material que se degrada, perecedero, es probado con fuego. Ahora, asimismo, nuestra fe también debe ser probada ardientemente, debe ser probada con pruebas que realmente demuestren que debemos alcanzar, que debemos pasar a ese siguiente nivel de fe. Y volviendo a Abraham, nosotros sabemos y conocemos a Abraham como ese padre de la fe. Y nosotros, ¿verdad?, nos sentimos bien cuando alguien quizás dice de nosotros que somos un hombre, una mujer de mucha fe. Nos sentimos bien, qué bueno que las demás personas pueden ver que hay fe en nosotros. Imagínense ahora ser llamado el padre de la fe. O sea, eso es como el nivel supremo en cuanto a fe se trata. Y en este pasaje de Génesis 22, Abraham nos ayuda a ver cuáles son esas pautas, cómo nosotros debemos reaccionar para salir airosos de la prueba en la cual es sometida nuestra fe. Y podemos enumerar 7 puntos, 7 pautas que este pasaje nos da sobre cómo aumentamos nuestra fe a través de el salir airosos de la prueba que el Señor nos pone. Y los voy a enumerar a continuación. Uno de ellos, el primero, es obedecer a Dios sobre todo. El segundo, estar dispuesto a dejar nuestra zona de confort. El tercero, entender cómo debemos prepararnos y cuál es nuestra parte a ejecutar. El cuarto, no detenernos y mantener nuestra mirada y enfoque en el objetivo. El quinto, saber cuándo y de cuáles compañías debemos apartarnos. El sexto, confiar plenamente en el Señor. Y por último, llegar hasta el final. Y viendo este pasaje, vemos que inicia el capítulo 22 diciendo que después de estas cosas probó Dios a Abraham. ¿Y de cuáles cosas se está refiriendo? ¿Cuáles son esas cosas que pasaron antes de este momento que hace referencia este capítulo? Y es que si nosotros vemos lo que habla en el capítulo 21 y el capítulo 20 también, vemos que a Abraham le fue muy bien. Luego de haber llegado a la tierra de Abimelech, que era el rey de aquel lugar, dice la palabra que él recibió vacas, corderos, que él recibió siervos, recibió dinero y también recibió tierras de parte de aquel rey. Prácticamente lo tenía todo en cuanto a lo material. Pero también esos capítulos nos hacen ver que Dios había usado a Abraham como profeta para traer sanidad a Abimelech y a sus siervos y a su casa. Y a través de una oración de Abraham, ellos recibieron la sanidad. También Abraham en esos capítulos había recibido el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de recibir ese hijo tan anhelado, aún en su vejez, de su esposa Sara, y que allí entonces iba de este hijo, que era el hijo de la promesa. Dios le había dicho que iba a salir una gran descendencia y que él iba a ser padre de naciones.
Si vemos todo lo que ocurre en esos capítulos, entendemos que Abraham estaba en una muy buena posición, tanto material, económicamente, pero también a nivel de familia, a nivel de espiritualidad. Dios lo estaba usando en aquel lugar. Pudiéramos decir que estaba viviendo los mejores momentos de su vida. Todo estaba a pedir de boca. Y justo en aquel momento es que Dios decide probarlo. Y esto, hermano, nos deja a nosotros a entender que sin importar en la situación en la que nosotros nos encontremos, Dios puede llamarnos a la prueba. Y es que Dios quiere que nosotros no nos quedemos estáticos, pero sobre todo Dios quiere probar nuestro nivel de obediencia. Y aquí vemos que precisamente es lo primero que Abraham demuestra cuando, al ser llamado por Dios para esta prueba, él deja todo lo que tiene para obedecer el mandato de Dios. Y es que fíjense cómo de manera muy intencional Dios le da las indicaciones y le dice: toma a tu hijo, y le hace el énfasis, tu único hijo, a quien amas, como diciéndole, ese que yo te he prometido, ese que ya tú tienes, ese que es el de la promesa, al cual tú amas mucho. Y entonces le hace un pedido que uno diría, no hace sentido. Y no sabemos si esto pasó por la mente de Abraham, posiblemente. Y Dios le dice, sacrifícalo, llévalo al lugar donde yo te voy a mostrar y ofrécemelo en holocausto. Y para nosotros esto sería como un bajón, ¿verdad? Como que, wow, tan bien que iban las cosas, tan bien que se iba desarrollando todo, y ahora que estoy logrando, que estoy alcanzando, que estoy llegando a donde quiero llegar, y ahora Dios me pide que haga esto. Ahora Dios me pide que me deshaga de la bendición que Él mismo me prometió y me ha dado. ¿Y cuántas veces no nos ha pedido Dios entregarle cosas que le habíamos pedido como bendición? ¿O cuántas veces no se ha servido Dios mismo sin ni siquiera preguntarnos, sin ni siquiera pedirnos? Se ha servido de aquellas cosas que nosotros ya habíamos atesorado y que habíamos entendido como una dádiva, como una bendición de Dios, y ahora Dios nos la arrebata o nos pide que se la entreguemos a Él. Muchas veces Dios nos pide hacer cosas que no nos hacen sentido, pero ahí es donde Dios quiere que demostremos nuestra obediencia hacia Él. Y es justamente lo que Abraham hace. Fíjense cómo Abraham pudo haberse aferrado a aquellas bendiciones materiales que había recibido. Había quizás podido aferrarse a ese hijo de la promesa, a ese hijo que ha sido un cumplimiento de parte de Dios. Pero Abraham decide darle el primer lugar a la obediencia a Dios. Si miramos atrás, Abraham pasó por muchas situaciones, Abraham pasó por muchas lecciones de las cuales aprendió la importancia de obedecer a Dios. Es lamentable que muchas veces nosotros no aprendemos de las situaciones del pasado. Es lamentable que muchas veces nosotros pasamos por las pruebas y vemos cómo Dios obra porque hemos sido obedientes, porque hemos resistido. Y Dios nos bendice,
pero al momento de que la prueba se pone un poquito más difícil para llevarnos al siguiente nivel, a veces dudamos de lo que Dios quiere hacer o puede hacer en nuestras vidas. Y muchas veces caemos en la desobediencia. Nosotros debemos estar claros, hermanos, de que no siempre obedecer a Dios será una tarea fácil. No siempre obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos va a ser algo sencillo, ni nos va a salir de manera natural obedecer a Dios. De hecho, el gran primer pecado de la humanidad fue precisamente la desobediencia a Dios. Pero hermanos, tengamos siempre en mente cómo esas experiencias que hemos vivido en el pasado nos dejan a entender que es bueno y da buen resultado siempre obedecer a Dios. Siempre la obediencia a Dios da un buen resultado. Aunque en principio no lo veamos así, aunque en principio no lo entendamos, aunque en principio nuestra lógica humana nos dice esto va a tener un final desastroso, esto va a tener un final negativo, mi hermano, Dios es experto en cambiar los finales negativos por finales felices. Y yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted lo ha experimentado. El tema es tenerlo presente cuando nos toque la prueba. Y eso nos lleva al segundo punto, que es dejar nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad en el momento en que Dios nos llama a la prueba. Y Dios prueba la obediencia de Abraham, pidiéndole dejar todo aquello que había recibido de Abimelech. Lo que ya mencionamos que se encuentra en los capítulos anteriores: tierra, vacas, ganado, dinero, siervos, cosas materiales que son buenas. Dejar a su familia e incluso el final de esta petición de Dios es dejar incluso a su hijo. Pero Abraham es obediente. Y a veces también nosotros nos encontramos en situaciones de comodidad, de confort. A veces nos encontramos también en momentos donde nos sentimos realizados, que nos sentimos bien incluso espiritualmente, vemos que Dios nos usa, vemos que Dios está obrando a través de nosotros, obrando en nuestras vidas, nos está bendiciendo, y en ese momento a veces nos cuesta dejar todo esto que está marchando tan bien por la obediencia a Dios. Y es que, como mencionaba al principio, hermanos, para nosotros llegar a un siguiente nivel, nosotros tenemos que dejar el nivel en el que estamos. Y una cosa que pasa cuando nos sentimos tan bien y realizados y nos sentimos en nuestra zona de confort, es que al ser tan bueno, no queremos movernos de ahí. Y es lógico, estamos bien, todo está saliendo bien, todo marcha bien, ¿por qué dejar eso? Lo que sucede es que muchas veces, como con Abraham, Dios necesita bendecirnos, pero no en ese nivel. Dios necesita que nosotros salgamos de ese nivel de comodidad en el que todas las cosas nos salen bien, y a veces nos llama a las aguas. A veces nos llama donde no hay estabilidad. A veces nos llama donde vienen las tormentas. A veces nos llama, como a Pedro, a salir de la barca y caminar sobre el mar para Él manifestar su poder en nuestras vidas. Los 11 que se quedaron en la barca no caminaron sobre el mar. Se quedaron en el lugar seguro.
Pedro decidió salir del lugar seguro. Decidió salir de la zona de confort. Y hermanos, yo no sé si usted está entendiendo esto. A veces nosotros nos enfrascamos en mantenernos estáticos en nuestro nivel de fe. A veces nos enfrascamos en mantenernos estáticos en las cosas a las que Dios nos ha llamado. Y es que Dios quiere llevarnos más allá. Dios no quiere que nos quedemos en el mismo lugar. Dios quiere que nuestra fe sea una fe dinámica, que se mueva, que crezca. Porque así mismo crecemos nosotros y así mismo nosotros servimos de bendición a otros. Y en la medida en que crecemos se fortalece nuestra fe. Y en la medida en que crecemos y nuestra fe se fortalece, somos capaces de resistir mayores pruebas y resistir también las tentaciones. Pero para eso tenemos que dejar nuestra zona de confort. Tenemos que estar dispuestos a hacer algo diferente, a no seguir haciendo lo mismo, a no seguir en lo mismo cada vez, un día y otro día, y una semana y otro mes, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Dios nos está llamando a hacer algo diferente. Y a veces nos preguntamos, pero Señor, aumenta mi fe, Señor, yo quiero hacer grandes cosas. Bueno, si quieres hacer grandes cosas, si quieres que Dios aumente tu fe, tienes que dejar el lugar donde estás. Dios le dice a Abraham, sal de allí, ve al monte Moriah, que es allí donde yo te voy a bendecir. Y asimismo, a nosotros nos llama a dejar nuestra zona de confort y que podamos permanecer en Él, obedeciéndole y llevando a cabo aquello para lo que Él nos ha llamado. Y cuando nosotros vemos la respuesta de Abraham, que leímos en el verso 3, dice que Abraham se levantó, fue muy de mañana, enalbardó su asno, tomó 2 siervos, tomó a Isaac, tomó un cuchillo, tomó leña y fue al lugar a donde Dios le había llamado. No se aferró a aquel lugar, pero tampoco le puso peros a Dios. Abraham no hizo una oración para que Dios cambiara de opinión. Abraham no oró para que Dios tuviera misericordia de Isaac. Abraham no le reclamó a Dios que si ese era el hijo de la promesa, que si ese era el que él le había dado, ¿por qué ahora se lo va a quitar? Y hermano, muchas veces estas son actitudes que tomamos. A veces son actitudes que tomamos ante la prueba. A veces son actitudes que tomamos ante el desafío que Dios pone frente de nosotros. De cuestionar por qué, de pedir que Dios cambie la opinión, que le cambie la prueba. Y lo que Dios pide, hermanos, es que seamos obedientes. Es que seamos obedientes. Y mira, hermano, estamos viviendo unos tiempos donde hay mucha falta de obediencia. La gente no quiere obedecer. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la voluntad. La gente no le gusta someterse ante los liderazgos. Todo el mundo entiende que puede hacer las cosas como él quiere hacerlas. Y lamentablemente a veces esto hasta en la iglesia sucede. Que Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. No queremos hacerlo. Dios usa personas para decirnos cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y hermano, nosotros oramos para que Dios le quite ese pensamiento a esa gente. Hermano, y nosotros buscamos cualquiera que sean las excusas para no hacer lo que claramente Dios nos está pidiendo que hagamos.
Vivimos en unos tiempos, hermanos, donde hay mucha falta de obedecer a Dios. No debemos ser nosotros así, hermanos. No debemos hacer nosotros como esas personas. Debemos recordar que precisamente la falta de obediencia fue lo que sumió a la humanidad en el pecado, pero que también la obediencia a Dios es lo que nos saca del pecado cuando venimos a Dios y le entregamos nuestra vida, nuestro ser, para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y la actitud de Abraham, según vemos en este verso, no es solamente una actitud de obediencia, sino que también es una actitud de preparación. Y es una preparación diligente. Y precisamente nos lleva a el siguiente punto de nosotros entender cómo debemos prepararnos y cuál es nuestra parte. Fíjense que él se levanta temprano. Hermano, él se levantó temprano para ir a degollar a su hijo. Acordémonos de eso. Para hacer lo que Dios le pidió. Se levantó temprano. Dice que ensilló su asno, preparó el transporte, buscó la leña, porque es un sacrificio que vamos a hacer. Buscó el cuchillo, porque es una herramienta necesaria para lo que vamos a hacer. Buscó a Isaac, buscó siervos, se preparó. Entendió cuáles eran las cosas que él tenía que hacer. Porque, hermano, muchas veces queremos dejarle todo a Dios. Y Abraham tenía quizás todas las razones para decir, bueno, si tú me estás pidiendo que haga eso, cuando yo llegue allá, yo voy a encontrar un sitio ahí donde van a estar la piedra, donde van a estar la leña y el fuego prendido, donde yo solamente voy a tirar al muchacho ahí. A veces nosotros tenemos una actitud similar, donde Dios nos llama a algo, hermanos, y no nos preparamos. Y si nosotros nos comparamos en cómo nosotros hacemos cuando son cosas para beneficio nuestro, o cosas a nivel personal, o material, o secular, y llámele trabajo, cómo nos preparamos para el trabajo, cómo nos preocupamos por estudiar, por aprender las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, cómo nos preparamos para superarnos en el trabajo, o a nivel de la familia, cómo pensamos en darle a nuestros hijos la mejor educación, en hacer los ahorros para prepararlos para una buena universidad, cómo nos preparamos para nosotros seguir creciendo en lo económico y hacemos ahorros y hacemos presupuestos, y todo eso está bien, pero ¿tomamos la misma actitud cuando se trata de servir a Dios? ¿O hacemos las cosas para Dios de manera medalaganaria? ¿O hacemos las cosas para Dios cuando hay tiempo, cuando sobra tiempo, o cuando sobra dinero? ¿O hacemos las cosas para Dios sin prepararnos debidamente y que Dios me use como Él quiera? Hermanos, eso se llama irresponsabilidad. Irresponsabilidad se llama eso. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables en cuanto a lo que es nuestro ministerio, en cuanto a lo que es lo que Dios nos ha llamado, y prepararnos a entender qué es lo que me corresponde a mí, y Dios hará lo que le corresponde a Él. Eso no le gusta a nadie. Yo voy a cambiar ese tema. A la gente no le gusta que le hablen de eso, hermanos, pero es una realidad. Vemos demasiado en la iglesia cómo la gente viene a asumir sus ministerios de manera irresponsable, sin preparación, sin querer darle lo mejor a Dios. Y Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor, hermano. Trate usted de no hacer nada
sin que usted disponga en su corazón darle lo mejor a Dios. Y a veces eso va a conllevar preparación. A veces eso va a conllevar que usted ore, ayune, pero también que investigue, que así mismo como usted estudia y se prepara y toma entrenamientos en el trabajo, así mismo prepárese para las cosas del Señor, para servir al Señor con excelencia. Abraham fue diligente, tempranito en la mañana, y recogió todos los instrumentos, todos los materiales, todas las cosas que necesitaba, las herramientas para ir a cumplir con el mandato que Dios le había dado. Abraham estaba claro y tenía su fe puesta en que Dios iba a proveer, pero también estaba consciente de que era su responsabilidad prepararse y llevar las cosas que eran necesarias para ejecutar el sacrificio que Dios le había pedido que hiciera. Y sabía que Dios haría su parte, que Dios haría lo demás. El texto nos sigue diciendo que duró 3 días para llegar de donde estaba al monte donde haría el sacrificio. Y durante estos 3 días, si nosotros hacemos la comparación, eso es como unos 80, 100 kilómetros. Nos dicen los que han estudiado y han buscado, indagado sobre estas distancias en la Biblia, que era más o menos unos 100 kilómetros y 3 días de camino, en los cuales durante esos 3 días nosotros podemos imaginar, porque la palabra no nos dice cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de Abraham. 3 días caminando hacia el lugar donde él le iba a quitar la vida a su hijo. Y eso nos lleva al cuarto punto: cómo nosotros no nos detenemos, sino que mantenemos el enfoque en el objetivo. Abraham tuvo mucho tiempo para pensar en lo que Dios le estaba pidiendo. Tuvo mucho tiempo para él cuestionar a Dios, o quizás para llorar por su hijo. Pensemos durante estos 3 días con su muchachito caminando. Isaac tenía entre unos 10, 15 años para ese entonces. Quizás las conversaciones que se dieron durante el camino entre Abraham y su hijo, y él guardando en su mente y en su corazón cuál era el destino final de ese trayecto. Qué difícil, ¿eh? Y es que, hermano, lo natural es que los hijos entierren a sus padres, no lo contrario. Los padres no estamos preparados, ni es lo natural para enterrar a nuestros hijos, pero mucho menos para ser nosotros quienes le quitemos la vida a nuestro hijo. Imagínense ustedes durante estos 3 días lo que pasaba por la mente de Abraham. Y es posible que en nuestro caso las pruebas duren más del tiempo del que nosotros entendemos como que ya está bueno, Dios, como que hasta aquí está bien. A veces duran un poquito más. Y a veces durante ese trayecto de la prueba pueden llegar pensamientos así. Y podemos pensar, ¿verdad? Y tratar de teorizar en wow, pero si las cosas fueran diferentes, pero si Dios hiciera algo distinto, pero si lo que Dios quisiera de mí fuera algo que no me lleve a hacer esto. Y a veces esos pensamientos nos hacen apartarnos del objetivo. A veces esa forma de pensar nos lleva a nosotros no seguir el camino, no llegar hasta el final, no completar la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero
Muchas veces ese sacrificio, ese esfuerzo que requieren esas tareas, requieren que nosotros mantengamos nuestra mirada puesta en Dios. Y como dice Pablo en Filipenses 3:13, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y sigo adelante. Y dice, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, a ese premio, a ese llamado, a eso que Dios me ha llamado, que debe ser mi objetivo final, prosigo al blanco. A veces tenemos que olvidarnos, hermanos, de lo que queda atrás. Y Abraham durante todo este tiempo, no sabemos cómo lo que pudo haber pasado por su mente, pero fue mucho tiempo para que él hubiese desistido de llegar al monte Moriah, pero no fue así. Él entendió, él mantuvo su mirada puesta en el objetivo de agradar a Dios, de completar la tarea que Dios había puesto en su mano. Y al llegar al lugar, él hace algo interesantísimo. Dice la palabra que él le pide a sus siervos que se queden ahí, junto con el asno, y dice, porque yo y mi hijo iremos a adorar y volveremos a ustedes. Y esto nos lleva al quinto punto, saber cuándo y de cuáles compañías debemos apartarnos. Era ya el trayecto final, era ya de aquí en adelante donde Abraham empezaba a ya preparar todo lo necesario para ejecutar el mandato de Dios. Y esta no fue la primera vez, y conocemos la historia. Desde que Dios llama a Abraham, le pide que deje su tierra y su parentela, que deje su familia y que deje el lugar donde él había vivido, había residido, había estado durante toda su vida, para ahora seguir a Dios. Pero también tuvo que en un momento apartarse de Lot. Y ahora, en este camino hacia el sacrificio de su hijo, dice que también dejó a los siervos. Y nosotros debemos entender que si bien es necesario en los momentos difíciles poder contar con alguien a quien nosotros podamos usar como apoyo, alguien que nos sirva de manera emocional, espiritualmente, también es importante, hermano, reconocer de quién debemos apartarnos. Y es que lamentablemente, y no es porque sea malo en su origen, sino porque hay personas, hay compañías que no van a entender lo que Dios quiere hacer contigo. Hay compañías que cuando te ven en el momento de la prueba, lo que hacen es que te desmotivan a seguir adelante. Y yo me imagino que Abraham pensó, ahorita estoy yo con el muchacho, listo para hacer el sacrificio, y cuando levanto el cuchillo, viene uno de los siervos, pero Señor, usted se está volviendo loco, ¿y qué es lo que usted va a hacer? Y no haga eso. Hermano, estamos suponiendo, porque la palabra no lo dice. Lo que sí dice la palabra es que él dejó a los siervos. Él dijo, de aquí en adelante, esto es algo entre mí y Dios. Esto es algo mío con Dios. Y aunque a veces nos hacemos acompañar de personas que nos apoyen en el momento de la dificultad, tenemos que saber elegir, saber bien claro quiénes son esas personas en las que nosotros entendemos que van a ser una buena compañía, que nos van realmente a apoyar, hermanos, porque sabemos que hay personas a las cuales no podemos darle participación de algunos procesos. Y usted sabe quiénes son.
Y si usted lo sabe, hermano, haga lo que tenga que hacer. Abraham tuvo que decirle a ellos, quédense aquí, de aquí en adelante sigo yo. Nosotros, asimismo, también debemos saber identificar cuál es una compañía valiosa que podemos mantener a nuestro lado durante el momento de la prueba, y también a quienes son los que nosotros debemos apartar de nuestro proceso. Es de sabios saber quién va a tomar participación de nuestro proceso de prueba. Es de sabios nosotros saber a quién pedirle un consejo, una oración, a quién contarle nuestros problemas. Hermanos, porque a veces contárselo a la persona equivocada puede ser un problema para nosotros. Puede ser alguien que en vez de ayudarnos, en vez de motivarnos, en vez de ser una mano amiga, puede ser una mano destructora del plan de Dios en nuestra vida. El sexto punto, y estoy terminando, es confiar plenamente en Dios. El otro punto que Abraham nos muestra en este trayecto hacia cumplir este mandato de Dios es precisamente su confianza en Dios. Es como él habla con tanta seguridad y dice, quédense aquí que Isaac y yo iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Volveremos. Pero era matar lo que él iba. Pero él sabía el Dios en el quien él había creído. Hermanos, debemos estar claros y cada día recordarnos quién es el Dios al que nosotros le hemos creído. No es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre que mienta. Para lo que Él nos ha prometido, hermanos, Él lo va a cumplir. Tenemos que estar claros y conscientes de eso. Y Dios le había dicho a Abraham que ese era el hijo de la promesa y que en ese era que Él iba a darle grandes naciones. Y por eso Abraham estaba seguro que él volvería con Isaac. Confió plenamente en Dios. Y fíjense que la palabra nos da el detalle de cómo Abraham toma la leña. Dice la palabra que iban de camino ya hacia el lugar, y algo que yo diría fue como una puñalada en el corazón de Abraham, es que el inocente Isaac le dice, papi, pero yo estoy claro, ya tú me dijiste, vamos a adorar, vamos a hacer un sacrificio a Dios, y aquí llevamos leña y llevamos fuego, pero ¿dónde está el cordero? Es duro. Todavía ahí Abraham tenía la oportunidad de devolverse, de rajarse a dar gritos y decir, yo no aguanto esto, no puedo, y devolverse. Pero él confió en el Señor. Y la respuesta que le da a Isaac, Dios se proveerá de cordero. Es como, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero lo va a hacer. Es que yo no sé cuál es la forma en la que Dios se la va a buscar, pero Él se la va a buscar. Es que debemos confiar plenamente, hermano, con ojos cerrados en nuestro Dios. Porque Él es justo y Él es fiel y Él no falla. Él cumple sus promesas, hermanos. Debemos confiar a ojos cerrados en nuestro Dios. Debemos confiar plenamente. Y Abraham, a pesar de esto, continúa su trayecto y por último nos da la lección de llegar hasta el final. Y llegan al lugar
Empieza a preparar, dice que prepara el altar, dice que pone la leña, pero Dios no ha dicho nada. Dice que pone al niño, lo ata y lo pone sobre la leña, pero Dios no ha dicho nada. Saca el cuchillo y no pasa nada. Hasta que llega el momento en el que Dios interviene. Abraham llegó hasta el final de la tarea. Dios comprueba la obediencia y la fe de este hombre. Hermanos, muchas veces a nosotros nos es difícil llegar hasta el final. Y la palabra nos dice que nosotros debemos tomar en Efesios 6 toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros llegamos ahí casi al final, pero cuando estamos ahí a la puerta, desmayamos, no resistimos, nos quebramos, no llegamos al final de la prueba, reprobamos el examen. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da las respuestas del examen para que lo pasemos bien. Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el final. Y en el momento en el que sea necesario, Dios va a intervenir. Pero es nuestra parte llegar hasta el final. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter, es incrementar nuestra consagración con Dios, es incrementar nuestra confianza en Dios, en sus planes, pero tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que permanecer firmes, hermanos. Tenemos que mantener nuestra fe intacta. Y la palabra nos dice cómo Dios detiene en ese último momento a Abraham y le dice, mira ya, no es necesario. He comprobado tu fe y aquí está el cordero. Abraham termina el mandato de Dios, ofrece sacrificio, pero en lugar de ser a su hijo, ahora está sacrificando el cordero que Dios se proveyó. Cuán grande es esa fe. Nosotros estamos llamados también a tener una fe como la de Abraham. Dios también hace grandes cosas cuando nosotros llegamos hasta el final. Dios también hace grandes cosas cuando nosotros nos decidimos a obedecerle, a dejar nuestra zona de confort, cuando nosotros nos decidimos a dejar aún las malas compañías, cuando mantenemos nuestra mirada puesta en Él para llegar hasta el final, cuando nosotros nos preparamos para hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya, Él se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuál es la prueba por la que has pasado o la que estás pasando? Tú y Dios lo saben. ¿Cuáles pruebas quizás nos hemos quemado? Nos hemos quemado en algunas. Otras las hemos pasado. Pero siempre Dios está a nuestro lado. Siempre Dios está ahí a nuestro lado. Este pedido de Dios a Abraham parece ser algo como, wow, qué cosa tan grande, qué cosa tan horrible. Pedirle a un padre que sacrifique a su hijo. Déjame aclararte que Dios nunca necesitó un sacrificio humano, solo el de su propio Hijo, Jesucristo.
el único y suficiente sacrificio, que así como este cordero que apareció en los arbustos fue el sustituto de Isaac, asimismo Jesucristo, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ha sido el sustituto tuyo y mío, para que nosotros no muramos, sino que alcancemos salvación y vida eterna. Y hoy la salvación y la vida eterna que Dios ha ya ejecutado a través del sacrificio de Jesús está disponible para ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Cristo? Yo quiero, hermano, que tú cierres tus ojos ahí donde estás y que te pongas en actitud de oración, tú con Dios. Pero también, amigo, tú que has escuchado esta palabra y Dios ha tocado tu corazón, es porque Él te ama y quiere que vengas a sus pies. Es porque Él quiere hacer también grandes cosas a través de ti. Es porque Él también quiere a ti darte la fe de Abraham. Es porque también Él te ama y quiere salvarte. ¿Quieres venir a los pies de Cristo? ¿Quieres tomar la mejor decisión de tu vida hoy? Diciéndole al Señor, sí, yo dejo todo atrás. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero llegar al final de mis días sirviéndote, agradándote, haciendo, Señor, lo que a ti te agrada. Pero, hermano, si es el caso en el que te sientes débil en medio de la prueba, también por ti el Señor ha establecido su sacrificio para darte fuerzas y ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y te da las fuerzas y dice su palabra que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él quiere que tú también salgas airoso de la prueba. Él quiere moverte del nivel en donde estás al siguiente nivel, donde quizás la prueba será más fuerte, pero también nos dará la respuesta, también nos dará las fuerzas para resistir y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te agradecemos, Señor, porque en ti están las fuerzas. Te agradecemos, Señor, porque en ti está la salvación. Te agradecemos, Señor, porque en ti está el poder. Y tú has puesto todo esto a nuestra disposición. Gracias, Señor, porque hemos tomado la decisión de servirte. Hemos tomado la decisión de confiar en ti, Señor. Señor, y a veces las pruebas son difíciles. A veces las pruebas son duras. A veces, Señor, caemos en las pruebas. Pero tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Y, Señor, ahora te pido que levantes, que nos levantes, Señor. Que si hemos caído, extiendas tus manos y nos levantes, Padre Santo. Señor, que nos ayude a estar de pie y a continuar el camino para llegar hasta el final contigo, Padre Santo. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre dirija nuestro vivir